Pues, maestro doctor Rafael Lima, un gusto como siempre platicar con usted. Ahora en esta ocasión para la revista Dinámica Empresarial y justo con uno de los temas que también están pues muy fuertes hacia final del año y que estamos previendo ya también a inicios del próximo año, que tiene que ver con los ajustes y modificaciones que se están haciendo y también las propuestas del paquete económico 2026, ¿no? Que se presentó hace unas semanas por la Secretaría de Hacienda. Pero bueno, antes de entrar en efecto con el tema, nos gustaría que nuestra audiencia, los lectores y también quienes van a estar viendo este video nos lo conozcan de más a fondo. ¿Quién es el doctor Rafael Lima? ¿Qué tal? Pues mira, Rafael Lima es contador público, egresado del Politécnico. Tengo 25 años ejerciendo la carrera de contador público. También estudié Derecho porque obviamente el estudio de la ley fiscal implica, para poder tener los alcances correctos, estudiar Derecho. Entonces soy egresado también de la licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México. Estudié una maestría en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, maestría en Impuestos, y tengo un doctorado en Ciencias de lo Fiscal, y me fui a estudiar a Salamanca, España, porque tienen una muy buena referencia de los temas iberoamericanos. Entonces, mucho del derecho que conocemos emana de esa formación integral. Entonces, me fui a tomar unos cursos de especialización a Salamanca. Soy especialista en lo que es impuestos internacionales y en precios de transferencia. Pero como esto no puede parar, pues hay que seguir estudiando, y entonces estudié una especialidad en planeación. Y pues en el mundo profesional me he desarrollado como catedrático. Hay varios estados que los quiero mucho. Oaxaca, por ejemplo, en todas las universidades de Oaxaca que se da la maestría, en todas sus modalidades, casi todos han sido mis alumnos, desde la primera generación hasta ahorita. También me invitan mucho a Mérida y a la Riviera Maya. Entonces soy ponente, me toca exponer en el Colegio de Contadores, en la Coparmex. Entonces me gusta estar actualizado. Excelente. Y también nos da gusto que esté en esta ocasión aquí en Puebla, y ¿no? En Puebla, claro, ya también la debo de sumar, claro que sí. Excelente. Oiga, pues un gran perfil que justamente nos va a ayudar a entender mucho mejor pues todo este panorama fiscal que se viene hacia el próximo año. Comentaba desde un inicio que estamos todavía en espera de que a la fecha que estamos grabando esto, pues la Cámara de Diputados apruebe este paquete económico, sobre todo la ley de ingresos. Pero para entrar en el tema, si bien vamos a hablar en específico de los ajustes al ISR, IVA y las reformas al IEPS, para entrar en contexto, que nos pudiera explicar cuáles son los principales temas fiscales a considerar en este paquete económico, pues cuando se ha mencionado que no existe o no habría existido una reforma fiscal como tal. Sí, mira, esto es muy interesante precisar. Creo que, primero que nada, el modelo económico del país tiene obligaciones de hacer una planeación, y esa planeación es anual. Así está establecida en la Constitución. Tenemos un presupuesto base cero, entonces eso quiere decir que todo lo que se recauda se debe de gastar. Ese es un principio fundamental. Por eso ven que cada año sufrimos con esta circunstancia, y justamente como bien dices, empieza en septiembre y termina por ahí del 14 de noviembre, es cuando se tiene que concluir para que haya presupuesto. Nosotros no tenemos, como Estados Unidos, un supuesto de no aprobación del presupuesto. En este momento, Estados Unidos, si ustedes han escuchado, no tiene un presupuesto y está negociando. En México eso no podría pasar, simplemente no podría pasar porque no lo tenemos contemplado. Y por eso cada año tienen esa oportunidad los gobiernos, y en particular vamos a decir, es de reciente creación, es su segundo año, pero vamos a decir que en términos prácticos es el primero, porque siempre sabemos que el presidente anterior pues trae su dinámica. Si bien es cierto, en este periodo le dieron oportunidad a la presidenta que metiera la mano, pues simplemente son inclusive diferentes secretarios de Hacienda. Entonces de ahí tenemos una visión totalmente diferente. Este sería el primero de la presidenta y trae obviamente la inercia de lo que ellos han llamado la cuarta transformación. Entonces traen esa intención de redistribuir el gasto público en base social. O sea, tenemos un muy fuerte destino del dinero hacia los programas sociales.
Construyendo el Futuro, Jóvenes, Madres Solteras, Adulto Mayor y todos los que van teniendo. Si no mal recuerdo son 18 programas, entonces mucho del dinero se va hacia allá. Otra parte que se tiene destinado es a la infraestructura, pues hemos hablado justamente contigo en otras ocasiones del famoso nearshoring, y obviamente para el nearshoring y para el Plan México, pues se necesita infraestructura. Entonces, claro que tienen que recaudar. Y entonces el tema es de dónde sacar el dinero, ¿no? De dónde obtener recursos, y obviamente tenemos ingresos tributarios y no tributarios. En este momento en particular tenemos que hablar de los tributarios, o sea, de la contribución que justamente está en Ley de Ingresos, que es la ley superior, y esa es la que se aprueba a más tardar el 14 de noviembre, y de ahí se deriva los tipos de impuesto sobre la renta, IVA y IEPS. Y sí, no es que haya como tal nuevo impuesto, es decir, si tú me dices, oye, ¿qué nuevo impuesto hay? Hace unos años estuvo el impuesto empresarial a tasa única o el impuesto al activo. No hay ninguno de esos, pero sí en esta ocasión, y claro, se va haciendo año con año, una cosa que le llaman eficacia recaudadora. El sello de la casa de esta transformación es eficacia recaudadora. ¿Qué significa eso? Significa que van a estar mucho más al pendiente en el cumplimiento. Entonces lo que vemos nosotros son dientes para la autoridad en ese sentido. Obviamente, y esto es un tema de causa y efecto, es decir, la autoridad nos presume que recaudó, pero también sabe que hubo unas áreas de oportunidad y hubo unas pérdidas. Entonces, obviamente, esas problemitas que tuvieron son los que tratan de subsanar. Varios legisladores, por no decir nombres, que dicen, pues, que me demanden o que se modifique la ley. Pues justamente lo que están haciendo, se está modificando la ley para hacer y cumplir este principio de la eficacia recaudadora. Entonces, sí tiene que ver, por ejemplo, el impuesto sobre la renta tiene que ver con el crecimiento económico. Entonces, obviamente, si crece el país, pues tienes más recaudación de renta. Si no tienes crecimiento, pues no hay renta. El IVA va respecto al consumo. Si hay consumo, pues va a haber impuesto al valor agregado. No es que haya nuevos impuestos o nuevos sujetos, simplemente viene de la propia actividad. Donde sí modificaron tasas es en lo referente al IEPS, que siempre ha sido una moneda de cambio, pero ahorita que lleguemos lo platicamos. Excelente. Y oiga, justamente en función de esta eficacia recaudadora de la que usted señala, me parece muy importante porque justamente las proyecciones indican que para 2026 se proyecta una recaudación total de superior a 10 billones de pesos, ¿no? De los cuales al menos 5.83 billones provendrían justamente de esta recaudación de ISR, IVA y IEPS. Sí, la consideramos que es un aumento considerable respecto al año anterior, pero mira, desde el año pasado, que eran proyecciones económicas muy contrarias, se pensaba que se tenía que activar la economía vía el Plan México. Y pues ya pasaron las elecciones, ya vamos a decir que como está conformada la legislación, en el cual la mayoría la tiene Morena, pues va a ser como más eficaz el que muchos proyectos tengan un desarrollo fast track, que se van a desarrollar muy rápido. Entonces, pues ya pasó la reforma judicial, que era difícil, sabíamos que iba a pasar, pero no habíamos pasado el trago amargo. Ya pasó el tema también de la ley de amparo. Entonces, como que ahorita ya es enfocarse en cómo recomponer la economía. Aparte, ya no hay tiempo. Esto es otra cosa. El nearshoring está a 2 de que lo perdamos. Entonces, o nos ponemos las pilas o no. Entonces, como el nearshoring para México se llama Plan México, pues obviamente tienen que ponerle toda la carne al asador, y eso significa estas proyecciones. Entonces las consideramos conforme a este objetivo razonables. Excelente. Y bueno, bien decía que a lo mejor a la ISR y IVA no existen tantos ajustes, sí para el IEPS, pero bueno, en cuanto a la ley de ingresos para el próximo año, sabemos que esto que menciona de estos ajustes, ¿cuáles consideraría que son los más principales objetivos de esta modificación? Mira, hay dos en la ley de ingresos muy puntuales. Primero,
hay lo que tiene que ver con las inversiones que tienen todos los contribuyentes. Tú si tienes una inversión en el banco, por el monto de la inversión, no importa si ganaste o perdiste, por tener tu dinero en el banco, ahora la tasa vigente es el 0.5% de tasa de impuesto y se propone aumentar al 9%. Ok, ¿cuál es el problema? No es sobre una ganancia, que ahí siempre ha sido un argumento ese punto, porque el impuesto sobre la renta es impuesto sobre la ganancia. Sobre lo que gane debo de pagar impuesto. Y creo que todos lo entendemos perfectamente. Pero cuando no ganó, entonces sí está siendo fiscalizador. No recaudador, fiscalizador, porque vas a hacer que mi patrimonio se vea disminuido. Entonces, ese es uno de los puntos que están teniendo. Ahora, ahí hay una relación un poquito complicada. ¿Por qué? Hay una cosa que también se publica, aparte de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos, que se llama los criterios económicos o criterios de política económica. Y en esos criterios de política económica, por ejemplo, está la inflación. La inflación se estima al 3.5. Creemos que sí se va a lograr. Este año estaremos cerrando en 3.8, 4, pero sí creemos que sí puede funcionar el 3.5. Pero la tasa de referencia se está esperando al 8%. Entonces, si tú me vas a cobrar 9, los intereses que en teoría voy a generar no me van a alcanzar para pagar esta tasa. Entonces, sí hay un 1%, 2% que podrían ser sobre o recaudación que no voy a poder recuperar y que van a generar saldo a favor, sabiendo que la autoridad en este momento no está regresando los saldos a favor. Entonces, este es un punto que ha sido muy crítico de esta propuesta por la tasa. Entonces esperemos, todavía tenemos la esperanza que en el Senado pues se haga esta consideración y por lo menos se ajuste a la tasa de interés. Ese sería un tema. El otro tema importante de la ley de ingresos tiene que ver con los estímulos. En este momento hay un estímulo a la regularización fiscal, que es la condonación de multas, penas convencionales, gastos de ejecución al 100% de deudas del ejercicio 23 hacia atrás. Entonces se prevé que, vamos a decir que este programa se va a hacer extensivo y también lo vamos a llevar para el 2025. Bueno, en este caso 2026, seguramente va a ser a deudas de 2025 que se tengan. Entonces serían los dos puntos importantes de la ley de ingresos. Los demás estímulos y consideraciones poco más o menos quedan en los mismos términos que tenemos. Menciona que, bueno, esta apuesta del gobierno federal justamente es fortalecer la recaudación, ya lo explicaba, mediante esta eficiencia fiscal y también, bueno, hemos visto, digamos que en concordancia con otras reformas también paralelas o que podrían estar relacionadas, el combate a la evasión y ajustes en la tributación. ¿Considera usted que estas modificaciones podrían afectar a la liquidez de las empresas? Mira, hay un tema. Primero, yo creo que mi primer mensaje que les daría a todos los empresarios que nos ven y negocios es que tienes que revisar tu modelo de negocio. A ver, hay un dicho pues popular que dicen: negocio que no deja para el pago de impuestos no es negocio. Entonces, sí, en la cultura fiscal empresarial hay cosas que sí deben de empezar a tomar. Hay hasta memes de esto, pero es una realidad. Primero, el IVA no es tuyo. Primer tema. Entonces, en este tema de recaudación, en este año sí son muy enfáticos en que van a estar muy al pendiente del IVA. Y ya tiene, y otra vez, se le está dando fortalezas y dientes a la autoridad. Entonces, por ejemplo, el tema del comprobante digital, que se están adicionando requisitos, el tema del complemento de pago para poder acreditar, es un hecho. Entonces, con esas herramientas, Hacienda sabe perfectamente cuál es el IVA que cobraste y tiene tus gastos y también los tiene. Voy a ser un poquito técnico, ya sabemos si son PUE, PPD y si tienen complemento. Pues pagado una sola exhibición, PPD se emitió para cobrar en lo futuro, pero tengo el complemento. Entonces, ya con estos robots y esta lógica y esta digitalización y la inteligencia artificial, Hacienda en 2 minutos te puede decir cuál es el IVA que debes de pagar.
Entonces no puedes engañar a la autoridad, en este momento ya no. Entonces si tú eres un empresario, una pyme, una pequeña, mediana empresa, y tú te financiabas del IVA, porque para ti era el dinero que recaudabas y yo entendía que lo que entraba era mío y era parte de tu liquidez, pues sí te va a afectar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la eficacia. Entonces ahora sí el gobierno te va a decir, oye, tu IVA que me debiste pagar eran 100, pagaste 50, me debes 50. Entonces sí, ese es uno de los puntos que por eso te decía que en los modelos de negocio, sobre todo las micro y pequeñas, sí van a sufrir con el tema en particular de este punto que estamos hablando. Y por el otro lado viene una campaña fuertísima, creo que eso es la parte neurálgica, la columna vertebral de la reforma, un combate a los comprobantes falsos, a los EDOs y EFOS, pero ahora sí con un enfoque, vamos a decir, muy violento. ¿Por qué? Porque los están llevando ya al borde de el delito, de asfixiarte. Es decir, si tú empresario, estás relacionado con un EFO, con un facturero, primero que nada te van a considerar casi en automático que tu transacción es inexistente, que es falsa. Por lo tanto, los IVAs que tienes ya no son acreditables. Eso te afecta a tu flujo, porque ese IVA pues lo vas a tener que pagar. Esa factura no la vas a poder deducir. Al facturero, al que consideren que es un EFO, pues le van a suspender inmediatamente los sellos. Y tú sabes que los sellos son importantes porque si no tienes sellos no emites facturas y no puedes llevar cobranza. Pero es prácticamente inmediato. Pero el problema es en las causales que están adicionando para que te consideren facturero. Hay un artículo 69B, famosísimo, creo que todos los contribuyentes lo saben, que tiene que ver con los requisitos de existencia y la famosa materialidad. Y ahí ya se mencionaba, eso no es nuevo, desde la época de Peña Nieto ya te decían, tienes que tener infraestructura, tienes que tener un domicilio, tienes que tener, pues obviamente la razón de por qué, si estás vendiendo, dónde está tu compra, si estás prestando un servicio, dónde están tus trabajadores, si estás arrendando, dónde está el derecho que tienes o la propiedad de algún bien. Bueno, ahí estaba en la ley y se ha utilizado, pero ahora es durísimo. Por ejemplo, si te tienen como no localizado, prácticamente en automático caes en la categoría de los inexistentes. Si no estás localizado. Para no estar localizado tienen que pasar 3 visitas. Si pasan 3 visitas y no te encontraron en el domicilio, en automático ya te volviste un EFO. Aunque tu operación sea real. O sea, esa es la gran problemática. Si eres un deudor fiscal, igual. Entonces, el pyme, el micro, la gran empresa, va a tener que precalificar al proveedor. Y ese proveedor pues tiene que estar pilas. O sea, por eso hablamos de la eficacia recaudadora, que ahora sí va en serio. O sea, ese es yo creo que mi mensaje. Créetela, porque sí viene en serio. Y entonces es ahí donde viene el problema. O sea, no es propiamente como tal un nuevo impuesto, pero estas obligaciones de que te digan, o sea, no localizado y que inmediato te pongan en la lista negra y tú, que eres el cliente, te afecta porque te repercute, pues sí. O sea, sí vas a tener en lo que aclaras, en lo que ves, si sí fue cierto, si no fue cierto, en lo que demuestras, pues hay un tema. Obviamente hay todo un procedimiento de aclaración. Entonces, el tema es que para muchos contribuyentes esto era como ajeno, como que aquí no pasa, como que el tiempo era otra cosa. Y hoy por hoy, así que te está activando. Porque si no haces algo al respecto, pierdes la deducción. Y ya no hay manera que lo puedas recuperar. Hasta el amparo. Por eso es que algo que va relacionado y que hace mucho ruido es esta autorización de las modificaciones a la ley de amparo y en el código fiscal. Porque si antes tú podías tener la posibilidad del amparo y de una suspensión, hoy te dicen sí, te vas a amparar, pero primero hay que ver si no hay un procedimiento antes del amparo para agotar. El amparo siempre ha tenido una base que se llama principio de definitividad, es decir, es el último recurso. Si antes podías poner una queja, un acto administrativo,
tienes que agotarlo para poder llegar al amparo. Entonces ese es mi primer tema. Si en esto tenía las consultas y no lo hice, pues ¿cómo te vas a amparar si no agotaste instancia? Si tenías el derecho a un recurso y no lo presentaste, entonces tendrás que esperar un acto de la autoridad, por ejemplo, ya el embargo. Pero contra el embargo, ahora sí, no hay amparo. Y si lo hay, vas a tener que garantizar. Entonces, por donde tú lo veas, te va a costar. Ese es el tema que tenemos ahorita. Por eso es que sí es una activación muy violenta para los efectos de que tenemos que estar atentos. O sea, hoy la palabra compliance, riesgo y cumplimiento deben de ser algo que sí te debes de creer. O sea, lamentablemente la cultura empresarial mexicana siempre ha sido ahí viene el lobo y no viene el lobo. En esta ocasión todo parece indicar que viene muy en serio y que no va a haber vuelta atrás. Entonces, y nos está costando, nos está doliendo porque estamos aprendiendo ahora sí que a periodicazos, con el pago de multas, con sanciones, y por el otro lado, para los que incumplen, para los famosos CEFOS, pues viene todo un tema penal y de lavado de dinero muy fuerte. Digamos que estamos aprendiendo, vamos a aprender a la mala, ¿no? Porque realmente no tendría por qué haber una afectación a la liquidez, ni mucho menos, si en efecto pues todos estuvieran en regla. Lo que va a hacer, entiendo ahorita en resumen, es obligar a que se regularicen todas las empresas en lo que realmente tuvo que haber sido siempre, ¿no? Así es. Sí, vamos en contra natura, diríamos, un poquito. Excelente. Oiga, me gustaría también hacerle unas preguntas pues ya más específicas sobre el IVA, el ISR y el IEPS, ¿no? Se prevén retenciones del IEPS entre, usted, corríjame si estoy en datos imprecisos, entre el 8 y el 16% en plataformas digitales, que es un tema que también ha estado pues muy en boga, ¿no? Para ventas B2B. ¿Podría esto afectar a la competitividad de las empresas pymes? Pues sabemos que son la gran mayoría en México que dependen, por ejemplo, del e-commerce. Sí, mira, sí. Este gobierno se dio cuenta que la tributación en plataforma digital no estaba siendo muy adecuada y no hay mucha transparencia. Recordemos que las plataformas más fuertes que tiene el país no son mexicanas. Amazon, Facebook, Alibaba, Uber, Didi, todas ellas que tenemos no son mexicanas, son no residentes. El presidente López Obrador, con la ley del IVA, en particular en el artículo 18D, las hizo que tuvieran representante y que tuvieran que dar cierta información. A juicio de la autoridad, no se ha dado la autorización, no se ha dado la información completa y correcta. Y por eso está pidiendo una intervención para que, como tú lo dijiste, como es un B2B, en tiempo real ella puede estar fiscalizando. Entonces ahora sí va a ver si Airbnb sí está cobrando todo el impuesto de hospedaje y lo está enterando bien. Ahora sí va a ver si los prestadores de servicio que utilizan plataforma digital están teniendo la retención y se está enterando bien. Y quizás el caso el más representativo, el que es novedoso, es la comercialización. Ahorita el impuesto en plataformas de ISR es el 2.5. La propuesta era de 4 y se bajó a 2.5 en comercialización. Pero hazte cuenta que esto era como afectado a personas físicas. ¿Cuál es el tema? Que ahora también están incluyendo a las personas morales. Y si eres un comerciante, una persona moral, que no podría ser, pero así lo menciona, que no tuvieran RFC, entonces te van a retener el 20%. Eso es en materia de ISR. Pero en materia de IVA, como bien lo dices, te dice, si tú eres una persona que está registrada en plataformas digitales y todo, el IVA que te voy a retener es del 50%, por eso es el 8%. Si eres un contribuyente cumplido, estás dado de alta, me diste tu constancia, tienes opinión de cumplimiento positivo, o sea, ¿estás bien? Entonces yo, plataforma, te voy a retener el 50% del IVA. Si eres el que no tiene RFC, que le retuví el 20%, entonces te voy a retener el 100%. A ver, este gobierno y López Obrador dicen, no tengo que estar fiscalizando, y perdónenme el término, a la chiquillada.
O sea, no tengo capacidad para ir a puerta por puerta e ir viendo todas las plataformas. No, y aparte no es necesario, sino tú puedes fiscalizar por bloques diferentes. Entonces, aquí dicen, esa responsabilidad se la doy a la plataforma. A ver, ¿cómo se genera el ingreso? ¿Cómo se controla? Por una plataforma. La plataforma, podemos tener Bitcoin, y el Bitcoin puedo tener operaciones, ¿qué te gusta? 100 operaciones a cada hora. Bueno, tú y yo posiblemente no las podríamos fiscalizar, pero tienen un sistema, que ese sistema sí sabe cómo estuvo la transacción. Si tú eres un centro cambiario que haces, ¿cuántas transacciones te gusta en una hora? 60, 70 transacciones en una hora. Nosotros no podemos tenerla, pero el sistema sí. Entonces, lo que está pidiendo la autoridad, por eso es que la autoridad dice, no me estás reportando, no tengo la confianza que me estés dando todas las transacciones que tienes. Por eso es que quiero entrar yo y ver que esas transacciones sí sean las que me estás reportando y sí pueda yo cachar en tiempo real quién participó, cómo participó, se retuvo o no. Entonces, es a lo que se refiere, a ese sector en particular que siente el gobierno que no está siendo debidamente fiscalizado. Obvio, hay muchos asegúnes porque ahora sí que, como dicen, en el detalle está el diablo. Dice que vas a tener acceso a las operaciones B2B, pero no te dice cómo va a ser el protocolo. La plataforma también tiene una responsabilidad de protección de datos personales y recordemos, no son mexicanas. Entonces te vas a tener que apegar a protocolos internacionales, pero eso todavía no lo dice la autoridad. Entonces sí deja mucha incertidumbre porque pues obviamente está el que, como es un cambio, es que es todo un cambio estructural de lo que tiene que ver con lo digital. O sea, con esta ley, ¿se acuerdan? Ley para eliminar los trámites burocráticos, esta agencia de digitalización, la clave única MX a nivel nacional, la CURP biométrica, o sea, son un montón de datos. Ahora, todo esto concluye en una fiscalización. La autoridad está también promoviendo que ya no se use el efectivo, sino que ahora se usen los famosos QRs. ¿Por qué? Porque tú no puedes fiscalizar lo que no ves. O sea, ¿cómo fiscalizo el efectivo? Por eso la ley antilavado, por eso se creó esta ley PRIORP y todo. Entonces, hoy toda esta digitalización es para que te diga yo, pues te doy un QR y paga, no pasa nada. Y todos QR, QR, QR. Sí, lo que pasa es que con eso dejas una huella digital que obviamente yo puedo fiscalizar y saber si estás o no cumpliendo. Entonces, básicamente, a ese sector en particular, no es que haya nuevo impuesto, pero sí hay toda una nueva normativa para el cumplimiento. Sí, que sería como para hacerlo mucho más eficiente. Sí, entonces por eso, si te das cuenta, entre los EFOS y las plataformas sí te da el monto de lo que estamos platicando sin tener un nuevo impuesto o una modificación en tasa. Lo que se está abriendo es la base de contribuyentes. ¿Vale? Y en relación a eso, bueno, ya mencionaba lo del ISR, tenemos el dato de que se estima un ingreso por 3.07 billones de pesos, ¿no? Sí, es un estimado, creo, bien, pero es un estimado de las transacciones que se espera se manejen, pero es una combinación de plataformas, de multas, todas las multas que nos cobran se van al rubro de ISR. Entonces, volvemos a lo mismo, la eficacia. Si tú no presentaste la declaración, si no lo presentaste a tiempo, hay multa. Entonces se va sumando al ISR, más el tema de los comprobantes falsos, más las plataformas. Entonces sí creemos razonable esa parte. Ahora, creemos que es razonable. Ahora, si tú me dices, ¿es suficiente para los compromisos del país? La respuesta es no. O sea, no es poco dinero, no es malo, pero para lo que tú necesitas, si tu presupuesto, vamos a decir que ahorita en este momento, estimamos que el presupuesto de la nación, el 40% aprox, se va a programas sociales. Y otro 30 o 40 al pago de deuda. Entonces, ¿cuánto te queda para infraestructura? 20%. Entonces, si te fijas, sí no está equilibrado, porque con 20% tienes que tener infraestructura y cuenta corriente. Entonces, es donde, por eso muchos analistas económicos
aunque en dinero, o sea, es que a lo mejor en dinero no es tan representativo, sino para el uso destino. Por eso es importante, y de hecho, el gobierno mexicano siempre hizo presupuesto base cero, justamente para hacer el análisis que acabamos de decir. Si tienes 100 pesos, ¿cómo lo repartes? ¿No? Entonces, aquí, te digo, al decir 40 programas sociales, 40 a deuda, hablando de Pemex y de toda la deuda del gobierno, pues eso es 80. Te quedan 20 para que el gobierno funcione y para que haya infraestructura. O sea, no salen las cuentas. Ese es el tema. Y entonces, en este sentido, si es mucho más eficiente esta eficacia recaudadora, ¿cuáles son las recomendaciones que usted daría para optimizar el cumplimiento de estas cargas tributarias para las empresas? Sí, mira, yo voy a decir una cosa un poco ruda, pero creo que es necesario. Primero, que el empresario se haga responsable de su negocio. Lamentablemente, muchos empresarios, micros y pequeños en particular, dejan estas cargas al contador y no lo supervisan. Y entonces, pues el contador puede ser que tenga una muy buena formación o puede ser que no y que no esté cumpliendo. Entonces, lo que creo que en este momento el empresario tiene que darse cuenta de pedir cuentas en tiempo. O sea, si los impuestos, si el pago provisional se debe hacer el día 17, el empresario el día 17, máximo 18, tiene que pedirle al contador, dame las declaraciones. Hay una herramienta buenísima que da la propia autoridad, que es la opinión de cumplimiento. Esta siempre tiene que estar positiva. Entonces, si el contribuyente no quiere estar pegado con su empresa, ¿qué tiene que decir el 18? Dame mi opinión de cumplimiento, contador. ¿Y cómo debe de salir? Positiva. Y entonces, ¿cuántas opiniones tiene que tener? 12. No necesita mucho. Dame mi opinión de cumplimiento, porque si está negativa, ahí va a decir, no has pagado enero, febrero, y entonces es, oiga, contador, pues, ¿qué pasó? Si yo le dije que sí cumpliera o sí me ha pagado, entonces esa es una recomendación que le damos, la opinión de cumplimiento. Segundo, estar muy enterado del buzón tributario. Otra vez, el empresario le da flojera o tiene tantas cosas en su cabeza, porque el empresario mexicano lamentablemente tiene un problema de carga de trabajo. Y aquí a lo mejor, fíjate que vamos a hacer una recomendación administrativa. Hay una matriz muy sencilla, matriz de decisiones. Importante, no importante, urgente, no urgente. Y fíjate que si uno juega con esa matriz, vas a poder organizar tu día. Porque obviamente, ¿dónde tienes que poner toda tu atención? Pues en lo que es importante y urgente, ¿ok? Pero al mismo tiempo, eso importante y urgente no es que tú lo vayas a resolver, porque en muchas ocasiones tú no tienes la capacidad, lo tienes que delegar al contador o al abogado. A lo mejor son demandas, a lo mejor son trámites que hay que hacer. Entonces eso lo delegas. Fíjate, importante, urgente. Lo importante, no urgente, es donde el empresario, esa es la esfera donde debe de estar. Obviamente, lo no importante, urgente, pues sí, tiene que ver cómo lo va a resolver, y lo no importante ni urgente lo tiene que desechar. Si un empresario micro y pequeño hiciera este pequeño cuadrante y en su cuadrante lo hiciera con un calendario, te juro que nunca va a tener problema. ¿Por qué? Porque sí hay herramientas fiscales para que él pueda dormir tranquilo en su cumplimiento y que no haya multas. Y en eso tiene que poner al buzón. Porque si le llega un escrito, no es decir, oiga, contador, ¿por qué no me dijo? No, espérame, es que Hacienda me dijo. No es lo mismo, oiga, ¿por qué no? Porque la frase célebre de todo empresario, me acabo de enterar. No, espérame, si estás en tu negocio no te acabas de enterar. O sea, tú tienes que estar en él. Y ese es el compromiso para que no tengas problema ni dolor de cabeza y puedas dormir tranquilo. Entonces, el buzón lo conozco y lo delego. Me explicas cómo es, pero no lo abandono. Le tengo que dar seguimiento. Entonces, sí son hábitos que el empresario va a tener que tomar. Con estos dos hábitos, solo con estos dos, te aseguro que le quito la mitad del problema que tiene. Si no, va a sufrir. Y sí va a sufrir, porque va a sufrir en su bolsillo, definitivamente. No tendría por qué no saber, ¿no? Tendría que estar justamente pues, informado.
exactamente. Oiga, pues, bueno, ya casi al final de nuestra entrevista mencionaba que algo que sí ha tenido cambios es justamente el IEPS. Y bueno, si pudiéramos abordar también este punto que me parece interesante, que también se busca, según el dato que tenemos, una recaudación de 761,000 millones de pesos. ¿Esto cómo podría estar impactando a la fuerza laboral del país y también a las empresas? Mira, el problema que tiene el IEPS es el impuesto al pecado. Acuérdate que así se le conoce, porque es el que tiene que ver con el tabaco, el que tiene que ver con el alcohol, con el que tiene que ver con los juegos, con los lujos. Entonces siempre ha sido un impuesto que le llamamos el ajustador. Cuando no te cuadra, como dice un contador, checa pero no cuadra, ¿no? Entonces vamos a hacer un ajuste. Bueno, pues haz de cuenta que el ajuste siempre se hace en IEPS. Cuando nada checa y nada cuadra, vete al IEPS. Y están haciendo eso. Peña Nieto, en su Plan Nacional de Desarrollo, hizo un programa de salud pública. Y de hecho, sí puede haber una política de salud pública. Sí debería de hacer. En México, obviamente, el gran problema que tenemos ahorita es la diabetes, la obesidad infantil. Y entonces todas las medidas que van hacia esa parte se deben de entender justas, necesarias y que se tienen que aplicar. Y sí, obviamente ahorita el tema de que ya no se vendan chunches, comida chatarra en las escuelas, vamos a decir que ayuda. Pero dime qué niño en su sano juicio va a decir, sí, dame unos pepinos en lugar de un gansito o de unos chetos. O sea, la realidad es que eso nunca va a pasar. O sea, lo hacen porque nos están obligando, pero la realidad de las cosas, o la abuela que de momento la mamá, sí, que coma sano, no se va la mamá a trabajar y llega la abuela con los gancitos, con las donas, ¿no? Y lo tiene entretenido y el chamaco es mi abuelita, ¿no? La quiero y así. Entonces, realmente se supone que ahorita debe haber una vinculación del IEPS entre lo que sería, en particular ahorita estamos con los refrescos. Otra vez estamos con el tema del refresco, porque sabemos que el gran consumidor de refresco del mundo es México. Entonces, ahí estamos considerando un impuesto del IEPS a los refrescos que se está negociando. Hoy por hoy bajó el cargo por litro considerablemente. Exactamente, no me acuerdo bien cómo quedó porque he estado modificando, pero el refresco light o el refresco cero es el que menos impacto va a tener. Si no mal recuerdo, quedó en 1.50 por litro el pago. Y obviamente los refrescos normales, que es una brutalidad de azúcar, pues es algo que sí se va a tener que causar. Tenemos los jugos y la polémica del electrolit, que si era un suero o si era una bebida saborizante. Todas las bebidas saborizantes, jugos y repito, refresco que no sea de dieta, van a tener un impacto. El cigarro, otra vez va a tener impacto. La idea del gobierno es que con estos impuestos se va a optimizar la salud pública. Ahí es un poco subjetivo por lo siguiente. Por un lado, tienes el que la gente no va a dejar de comer eso, o no va a dejar de consumir por sí mismo, sino que más bien va a ser un efecto económico. Tú me lo acabas de decir, ¿en qué me va a afectar? Bueno, si te fijas directamente, no es un impuesto al trabajador, no está afectando, no está poniendo en riesgo el trabajo de las personas, pero sí el consumo. Si es más caro, pues como bien se dice, si antes me tomaba yo una coca diaria, pues a lo mejor no me alcanza para una coca diaria, sino porque con la inflación, si tengo algún tipo de enfermedad y los aumentos normales de precios, pues seguramente ya no me va a alcanzar para el consumo porque ya es más caro. Y es ahí como el gobierno lo piensa. ¿Sabes qué? Lo hago caro, por lo tanto, disminuyes el consumo, por lo tanto, se evita, pero se ha comprobado que eso es mentira. O sea, ese es el gran problema. Si fuera una política de salud pública, lo recaudado sería etiquetado. O sea, por ejemplo, si todo lo recaudado de IEPS de cigarros, no se puede usar para programas sociales o para infraestructura. No, se tendría que ir a salud, al presupuesto de salud, para obviamente hacer programas, comprar equipos, enfisema pulmonar y demás, para darle cauce al tema del cigarro. El tema de obesidad,
o de los refrescos. Pues ¿sabes qué? Tendría que venir vinculado con una política de educación en el que voy a hacer programas físicos de deporte dentro de las escuelas, que aunado a un programa nutricional más este impuesto, pues efectivamente se reduzca el efecto de la chatarra en la obesidad infantil y en la diabetes. Pero si te fijas, el problema de esto es que no me dicen, es que voy a aumentar 1 peso, 5 pesos, 10 pesos, pero se va a reducir en 3%, se va a reducir en 5%, o sea, no hay vinculación. Entonces, simplemente queda como algo recaudatorio, con el argumento social. Exactamente, sí, pues, justamente esta es la crítica, ¿no? Que vemos que realmente en el trasfondo puede ser solamente un tema recaudatorio. Pero bueno, doctor Lima, para ya finalizar esta entrevista, pensamos que estos ajustes fiscales que se prevén, que, bueno, obviamente faltan las aprobaciones, pero bueno, todo apunta a que podrían ser efectivas pues ya para 2026, ¿considera que habría algún riesgo para México como destino competitivo para inversión extranjera? Ya lo mencionaba al inicio de la plática, justamente el tema relacionado que ya hemos hablado mucho sobre el nearshoring y demás. Sí, fíjate que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de inversión, si, como dijimos, persiste la tasa del 9% y no me garantizas una tasa de rendimiento mayor, pues ¿quién va a querer meter su dinero en México? O sea, de entrada, lo que vas a tener es una fuga de capitales. O sea, si yo aquí mi dinero me va a causar un impuesto que no voy a retener, pues me voy a otras alternativas. Y más ahora que la alternativa es muy sencilla, ¿no? Mandar dinero a Estados Unidos, a Europa o hasta un paraíso no es complicado. Entonces, claro que tengo un problema. Para el nearshoring, te estoy diciendo 40 programas sociales, 40 deuda, con 20. ¿Realmente sí vas a hacer la infraestructura que necesita el país? Pues no. Entonces, forzosamente, ¿qué tienes que abrirte? El país no lo puede hacer. Y lo vemos, Yucatán, el ejemplo. Todos los problemas de apagones. O sea, urge que se corrija la situación eléctrica en Yucatán, en la Riviera Maya. En la Riviera Maya, donde está Cancún, Tulum, ¿cómo se llama? Playa del Carmen. El turismo más caro, el que más se tiene, o sea, el segundo aeropuerto más importante de México es Cancún, por el número de vuelos. Y todos a vacacionar del extranjero. Y si no hay luz, o sea, ¿cómo vas a tener los ventiladores cuando sabemos que hay calor y demás? Entonces, ¿cómo se puede equilibrar? Con participación privada. O sea, no es que quieras. Tú como gobierno quieres aprovechar nearshoring, quieres que no se te vaya la inversión, tienes que, sí o sí, promover la inversión privada para que junto con la nacional puedas tú aprovecharlo. Esa es la parte que nos está haciendo falta y esperemos que pronto pues este gobierno dé todas estas noticias complementarias para que lo tengamos. El tema de plataforma, si realmente no se lleva los protocolos de seguridad, pues las plataformas tampoco van a tener confianza de estar en México. Vemos el tema de TikTok, ¿no? En Estados Unidos. Sí vas a operar, pero tiene que venderla a una empresa americana. Pues más o menos estamos en ese tema de intervención. Entonces, no le vemos una afectación directa hacia un sector que lo golpee, pero si la autoridad se mantiene en sus criterios, pues sí puede ausentar. Ahorita hay un tema en la mesa sumamente importante: Samsung y las maquiladoras y la importación temporal. Sí, creo que están pagando justos por pecadores, en el sentido de que sí está el huachicol y sí se requieren medidas aduaneras para controlar el contrabando, pero pues no se supone que estaba la Marina y que lo tenían. Y si ahorita tú te aferras a cobrarle a las maquiladoras, que es una maquiladora internacional, y así hay como, si no mal recuerdo, 18 demandas. Si tú insistes con criterios ya cerrados, con jurisprudencias, con sentencias a favor de ellos, insistes en cobrar y cobras, sí va a haber una repercusión internacional a la inversión. No van a venir. La gente no va a venir porque no va a tener seguridad jurídica. Entonces, y aquí lamentablemente no ves marcha atrás. No sé si los asesores de la presidenta no le hacen sentir
que no es que pierda, sino que no es lo adecuado, que en esta ocasión no debe de presionar más allá. Hace rato uno de los ponentes mencionaba en el evento, el empresario es un puño de hierro con un guante. Hasta ahorita pues está el guante y vamos a decir que vamos entendiéndonos, pero si tú obligas a que se quite el guante, te vas a encontrar con el puño de hierro. ¿Qué es lo que me refiero? No va a haber nada violento. A lo que me refiero es que el empresario es rápido. Tengo que hacer una inversión, nearshoring. Se está complicando, no tengo seguridad jurídica, está inestable, me están cobrando mucho impuesto. Ok, lo que tengo ya está. Simplemente no incremento la inversión. Me voy a otro país y ahorita en este momento hay 1000 países que te están dando todas las opciones. Rápidamente, El Salvador, rápidamente, Costa Rica, rápidamente, Honduras, que en este momento son competidores directos de México. En Centroamérica, y tenemos al gigante del sur, Brasil. Entonces, todo lo que México no quiera y se mantenga, pues no va a llegar a México, porque así hay destinos donde sí hay seguridad, donde sí hay apoyo y donde sí podrían tener crecimiento con una carga tributaria más baja. Sí, simplemente el inversionista no se va a arriesgar, ¿no? Y para que haya inversión, entendemos de manera muy básica que justamente tendría que haber ciertos beneficios que les podría estar dando el gobierno. Pero sí. Bueno, maestro Rafael Lima, pues agradecemos mucho haber podido platicar con usted en esta entrevista. Como siempre, nos da gusto que nos explique con tanta claridad y tanta sencillez pues temas que podrían ser un poco complejos. Muchísimas gracias por esta visita. No, al contrario, muchas gracias a todos ustedes.